bienvenidos. Estamos en la Universidad Pública. Y finalmente, Andrea Graciano, es licenciada en Nutrición, con posgrado en Docencia Universitaria y Salud Pública, docente investigadora de la Universidad de Buenos Aires y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas UBA, quien hoy nos recibe a todos nosotros. Bueno, también declarar que no tengo conflictos de intereses económicos, y esta charla era de la emergencia alimentaria y la soberanía alimentaria. Entonces, arrancar recuperando que en Argentina la emergencia alimentaria es ley, que en realidad la ley prorroga un decreto del año 2002, o sea, después de la crisis del 2001, se declara la emergencia alimentaria en Argentina y se ha venido prorrogando sistemáticamente hasta el día de hoy, que sigue siendo ley. Y la idea es llegar a la soberanía alimentaria. Simplemente quería recuperar que para mí hablar de soberanía alimentaria es hablar de Miriam, que iba a estar. Miriam, además de que tiene 4 doctorados honoris causa, este año cumplió 75 años de profesión. Entonces la idea era hacer un reconocimiento en este espacio a su trayectoria, y sus doctorados tienen que ver con la soberanía alimentaria. De hecho, Miriam estuvo en Roma en 1996, mientras estaba haciendo, la FAO había organizado una cumbre mundial de la alimentación, y mientras los Estados miembros discutían sobre seguridad alimentaria, en el foro paralelo que hace la sociedad civil, la Vía Campesina propone la soberanía alimentaria como concepto, que está, digamos, ambos conceptos están relacionados al derecho a la alimentación, pero la soberanía alimentaria, como bien decía Andrea, va un paso más allá porque pone el foco en el rol protagónico que tenemos como pueblos, ¿no? Como ciudadanos, ciudadanas, para incidir en cada una de esas instancias. De hecho, surge como concepto, pero en realidad la soberanía alimentaria es un paradigma, ¿no? Es una construcción viva, en movimiento, trascendió, digamos, al campesinado global, lo propone la Vía Campesina, pero forma parte hoy incluso, digamos, de espacios como este académicos, ¿no? Y de hecho, desde la red Calizas decimos que la soberanía alimentaria es este derecho colectivo que tenemos como pueblo a ejercer control sobre los sistemas alimentarios, ¿no? No me voy a detener acá porque de hecho todo esto está ampliamente desarrollado en el primero de los informes, ¿no? O sea, desde el surgimiento de la soberanía alimentaria como concepto hacia donde estamos hoy. De hecho, recientemente tuvimos el privilegio de, como Red Calizas, participar de este foro global donde se sigue discutiendo de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria. Tenemos a Gloria que tuvo y a Marcos que estuvieron representando, bueno, el movimiento por la salud de los pueblos, a la Red Calizas. O sea, Gloria estuvo en representación del colectivo de la red. Así que también podemos escuchar sus voces en el espacio de discusión. Pero bueno, hablaba Andrea de derechos, ¿no? O sea, parece mentira, pero en estos tiempos tan convulsionados en los que vivimos tenemos que volver a defender lo obvio, como decía Bertolt Brecht, ¿no? Volver a decir la alimentación es un derecho humano, recordar que esto tiene rango constitucional en nuestro país. Entonces podremos tener, digamos, un gobierno que desmantele políticas, pero el Estado, debido a que firmó distintos pactos, tratados y convenciones que fueron incluidas en nuestra Constitución, tiene la obligación de garantizar la disponibilidad, la accesibilidad física y económica, la adecuación y la sustentabilidad, ¿no? O sea, el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho, y por más de que, no quería dejar de recordar esto, no se escucha el sonido. No importa. La idea es que soy el que destruye el Estado desde adentro, dice, ¿no? Milei. Entonces tenemos un Estado que tiene que garantizar nuestros derechos, y de hecho él lo que recupera acá es que lo mejor que le puede pasar es que haya alguien que odie el Estado, ¿no? O sea, él dice, estoy dispuesto a soportar todo tipo de calumnias, pues yo vine a destruir el Estado desde adentro, ¿no? Y de hecho lo viene haciendo muy eficazmente. Esto solo por nombrar uno de los informes que dan cuenta de con qué velocidad ha desmantelado políticas públicas, y en particular en este informe se recuperan el desmantelamiento de políticas agroalimentarias. Pero bueno, la verdad es que tenemos un sistema agroalimentario que tiene ciertas características. Sabemos que el sistema agroalimentario actual enferma y mata en nuestros cuerpos territorios. Y de hecho, tenemos un montón de cuentas poblacionales que dan cuenta en qué medida, digamos,
las características que tiene el sistema agroalimentario actual nos enferma y nos mata, ¿no? Pero el tema es que muchas de estas encuestas que se han venido haciendo con una cierta periodicidad se han descontinuado también. O sea, hay encuestas que se venían haciendo cada 5 años y que correspondía que se hicieran en el 2023. Podemos decir, bueno, hubo pandemia. Bueno, estamos en el 2025, no se han hecho. Comemos lo que comemos, tenemos cierto comportamiento como consumidores porque estamos inmersos en entornos alimentarios que tienen ciertas características, algunos las describen como exogénicas, entornos que nos ofrecen por todos lados, en todo momento y en todo lugar, ultraprocesados, que es el producto estrella de este modelo. Y tenemos un modelo productivo extractivista, veneno dependiente, basado en el monocultivo, con un commodity que se exporta para alimentar los cerdos de China. Digo, bueno, que está bueno recuperarlo en este contexto, digamos, de la geopolítica actual. Y tenemos la malnutrición como una de las consecuencias, digamos, como uno de los principales problemas de salud pública. Y de hecho, dentro de las distintas formas que puede tener la malnutrición, las encuestas poblacionales dan cuenta de que la malnutrición por exceso es la forma más prevalente y que afecta en mayor medida a la población en situación de mayor vulnerabilidad. Y de hecho, más del 70% de las muertes en nuestro país se deben a enfermedades crónicas no transmisibles. Y de hecho, la malnutrición, dicen algunos académicos, ¿no? Es una de las principales causas de problemas de salud a nivel global y forman parte de lo que describen como sindemia global, ¿no? La obesidad y la contracara, la desnutrición, junto con las crisis climáticas, explican esta sindemia en la que estamos inmersos, que sindemia significa coexistencia de pandemias. Sabemos muy bien lo que es una pandemia, sufrimos el COVID, pero bueno, acá tenemos pandemias que, digamos, comparten determinantes y soluciones y que tienen, digamos, como uno de los grandes motores a los ultraprocesados. ¿Qué son los ultraprocesados? Bueno, son productos que, digamos, no es casual que sean el producto estrella, o sea, son productos que son los que le permiten a las grandes corporaciones tener los máximos márgenes de ganancia posibles, porque son productos, diseños de la ciencia y la tecnología que parecen ser alimentos, pero cuando miramos los ingredientes en realidad tienen poco o nada de alimentos, ¿no? La mayoría son aditivos alimentarios que hacen que este producto pueda tener olor, color y sabor a durazno y no tener nada de durazno, ¿no? Y eso lo vemos en general, a diferencia de los alimentos naturales y procesados que tienen alimentos de verdad. Pero bueno, muchos de estos ultraprocesados ya ganaron un lugar en nuestras mesas. Esta es una foto de una familia mexicana que es bastante parecido a lo que consume la familia argentina a lo largo de la semana. Todavía tenemos el consumo de ciertos alimentos frescos, pero hay ciertos productos que, por ejemplo, las bebidas azucaradas, los cereales para desayuno y demás. Entornos que ya sabíamos. Y hablábamos de la comercialización, ¿no? O sea, comemos lo que comemos porque creemos que elegimos, pero en realidad hay un puñado de corporaciones que definen qué nos llevamos a nuestra boca y a qué precio. Y de hecho en Argentina la comercialización es fuertemente supermercadista y hay solo 3 cadenas que concentran el 50% de las ventas en los supermercados y solo 20 empresas que concentran el 74% de las ventas de alimentos, ¿no? Estas grandes corporaciones son además las que más contaminan con plástico en el mundo. Coca-Cola lidera la contaminación por plásticos por 6º año consecutivo y de hecho algunos autores hablan de que al menos un tercio de los gases de efecto invernadero se deben a los sistemas agroalimentarios actuales así tal como los conocemos y hay un estrecho vínculo entre la gran industria de alimentos, la gran industria del petróleo, la gran industria farmacéutica de la que podemos seguir hablando. Y para cerrar, me parecería interesante recuperar esto que viene pasando con las retenciones cero, ¿no? Que el 22 de septiembre, el lunes 22 de septiembre, anunciaron que se suspendía digamos, que la alícuota por los derechos de la exportación pasaba a ser cero. Entonces, por ejemplo, en el caso de la soja, que era del 26%, pasaba a ser cero hasta el 31 de octubre. Bueno, ese mismo día se publica en el boletín oficial, pero había en la letra chica otras cosas, ¿no? Era hasta el 31 de octubre una medida electoralista, claramente, el 26 son las elecciones, faltan 10 días, o hasta que se registren declaraciones juradas por un monto de $7.000 millones, ¿no? Eso era lo que aclaraba, pero aparte decía en el boletín oficial que una vez que se presentaba la declaración jurada había que liquidar ese importe a los 3 días hábiles, ¿no? Bueno, el 25 de septiembre
se anunció que volvíamos a tener retenciones, que se había acabado el cupo, que se había llegado a los 7.000 millones de dólares, y eso hizo que hubiera grandes ganadores y grandes perdedores. Dentro de las grandes ganadores, o casualidad, las grandes cerealeras, ¿no? Un puñado de grandes transnacionales que se quedaron con la quita de las retenciones, que implicaron 1.500 millones de dólares que Argentina dejó de percibir y que representarían el presupuesto, por ejemplo, de la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátrica que el presidente había vetado, ¿no? Pero bueno, Trump anuncia que va a apoyar a la Argentina, compra en un hecho histórico pesos argentinos para que en realidad la historia de Estados Unidos es la quinta vez que compran moneda extranjera, y las otras es la quinta vez en la historia de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, también anuncia de que el apoyo es condicional, ¿no? Condicional, y acá lo dice: si no gana no contará con nosotros, si pierde no seremos generosos con la Argentina. O sea, supedita su apoyo al resultado de las elecciones, que al principio resulta un poco confuso, luego aclara que sí, que estaba hablando de las elecciones de medio término, porque parecía que creía que ya debían las reelecciones, pero esto solo para poner un toque de humor. Son elecciones legislativas, no se está jugando el mandato de Milei. Un tuit que me pareció gracioso es: entiendo que todo lo que estamos viendo es trágico, pero a mí me resulta fascinante que el apoyo a Estados Unidos, a Argentina, depende de que la gente vote a Karen Reichert o a Virginia Gallardo, haciendo una ironía respecto a quiénes son a qué es lo que se está disputando, ¿no? En realidad, y acá no se va a escuchar, pero por ejemplo, hablaban de la pobreza, y Virginia Gallardo, que es la principal candidata en Corrientes, hablaba de que en Argentina había 55 millones de pobres, ¿no? O sea, hay más pobres que personas habitando la Argentina. Bueno, no importa. Y me pareció interesante que, bueno, lo que vemos en la Argentina va en línea con este fenómeno global de un puñado de corporaciones que dominan. Estos son datos de los 10 gigantes de los agronegocios, una publicación de junio de este año. Son un puñado de corporaciones que dominan el mercado global de las semillas. Es interesante que en Argentina hay 90 eventos transgénicos aprobados, ¿no? Entre el 96 y el 2023 se aprobaron 75. Si hacemos un promedio, tenemos un promedio de 3 eventos por año. O sea, no se hicieron así de esa manera. Hay años donde hubo más aprobaciones que otros, pero del 2023 a esta parte hubieron 15 eventos transgénicos aprobados. O sea, más del doble, hubieron 7,5 eventos por año, ¿no? Si lo llevamos, digo que el modelo se profundiza y a una gran velocidad. El negocio sigue intacto porque esos eventos van de la mano de un paquete de agrotóxicos. Pero bueno, frente al poder concentrado florecen las alternativas. Hoy se mencionaron unas cuantas. Se habló de agroecología, se habló, digamos, de las organizaciones sociales, de los movimientos. Tenemos, digamos, no solamente que la salida colectiva es necesaria, es urgente, sino que ya la estamos construyendo. Así que la idea es poder debatir sobre cosas que están pasando. Hablábamos de la vacancia de datos, y también acá tenemos representantes de organizaciones que generan datos en los barrios, que dan cuenta de cuál es la situación en relación a la inseguridad alimentaria. Digo que hay muchas cosas que podemos discutir. Me callo y seguimos conversando. Una cosa que me había olvidado era esto de qué perverso que es el sistema agroalimentario, que por ejemplo en Concordia, que es la capital nacional del citrus, se importan naranjas que se comercializan más baratas que las que se producen ahí. Digo, o sea, en esto de la crisis climática, ¿no? O sea que no importa traer naranjas de Egipto para venderlas en la capital nacional del cítrico.